Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un problema que es muy común dentro de la cría de canarios y en la de cualquier ave en general, pero es un mismo problema con dos soluciones diferentes o un mismo problema con resultados diferentes, que es lo verdaderamente interesante de este caso. Son las llamadas puestas de huevos sueltos o huevos de celo, que en resumidas cuentas todo el mundo sabe más o menos qué es lo que es, que en vez de una puesta normal de 3, 4, 5 huevos, que es lo normal que pueden poner estos canarios, huevos seguidos, cada uno en un día, pues ponen huevos sueltos. Pone, por ejemplo, un huevo de forma irregular, o bien un huevo y no vuelve a poner en mucho tiempo. Pero como digo, este mismo comportamiento se puede dar en dos situaciones muy diferentes, por eso quiero en este vídeo comparar las dos situaciones para intentar entender cuál puede ser la causa de cada una de ellas. Así que vamos directamente al tema de los huevos sueltos. Bueno, y ahora vamos a intentar analizar las dos situaciones diferentes donde se produce el mismo problema. La primera es la más común, que es lo que llamamos huevos de celo o huevos sueltos previos a la temporada de cría. Antes de que empiece la temporada de cría, por ejemplo, tenemos a las hembras distribuidas en grupos en los jaulones, antes de juntarlas con los machos, y nos podemos encontrar, sobre todo en criaderos que usan luz artificial o en criaderos que tienen una alimentación bastante calórica, nos podemos encontrar que hay algunas hembras que empiezan a poner huevos en el suelo. Huevos normalmente sueltos, no suele ser en este periodo puestas continuas de 3, 4, 5 huevos. Lo normal es que una hembra ponga un huevo suelto, luego tarde unos días y vuelva a poner otro. Eso es lo que tradicionalmente llamamos como huevos de celo, y lo que explica este problema, que a veces se da, por ejemplo, en canarios que vienen de concursos, etcétera, pues lo que suele explicar este problema es que tenemos a las hembras que se han encelado un poquito antes de la cuenta y eso provoca también que empiecen a poner huevos sin necesidad. Es un problema lógico en el sentido de que es una apuesta inadecuada porque estamos provocando que la hembra se desgaste previa a la temporada de cría, que es cuando tiene que empezar a poner. Pero la otra situación que vamos a ver es una situación que ya no se va a producir previo a la temporada de cría, con lo cual no lo solemos hablar o no podemos hablar de huevos de celo, sino más bien quizá como de huevos de falta de celo, aunque es el mismo problema, es decir, ya hemos puesto a la hembra a criar. Ahí está la pareja criando, como puede ser esta pareja de clúster, que bueno, esta pareja de clúster ha empezado ahora con la incubación, pero ahora os enseñaré otras dos parejas de canario amarillo mosaico donde he tenido este problema de estos huevos, que en la práctica son huevos de celo, pero realmente habría que llamarlos huevos sin celo, porque lo que ocurre a algunas hembras, por ejemplo, y esto sí que es mucho más habitual en criaderos con luz natural que por ejemplo con luz artificial, es que se pone una puesta de un huevo suelto, tarda días en volver a poner otro, o directamente se tira bastante tiempo de la temporada de cría, sobre todo al inicio, poniendo huevos sueltos sin hacer una puesta decente. Esta situación en la práctica es la misma, es decir, una canaria poniendo un huevo suelto, pero se debe a otros factores. En este sentido no se debe a que se ha encelado previamente antes de tiempo, sino lo que ocurre en estos casos es que o bien ha perdido un poco de celo, sobre todo por circunstancias climáticas, por eso los criaderos de luz natural es más habitual este problema, o bien que no se han celado del todo, con lo cual todavía no tiene el ritmo de hacer una puesta normal. Si juntamos una hembra joven, si juntamos que a lo mejor en el aviario se pueden dar circunstancias de que ha cambiado los días, que de repente se han metido días muy fríos, días muy nublados, de mucha lluvia, puede caer un poquito el celo de esos pájaros, porque lógicamente la influencia de la luz es menor y ellos se guían sobre todo por la influencia de la luz, y lo que puede provocar es que precisamente tengamos el problema de que la hembra no llega a ese punto de hacer una puesta normal. Son la misma situación, pero como veis los dos problemas son completamente diferentes y hay que abarcarlos o hay que abordarlos de forma diferente. Mira, aquí por ejemplo tenemos dos parejas que han tenido este problema, que lo están teniendo ahora mismo. Aquí este es el huevo que está sustituido por uno de plástico que tiene esta pareja, y la otra pareja tiene el mismo problema, ¿vale? Ha puesto también un huevo suelto. Llevamos unos días donde, bueno, parecía que la primavera más o menos estaba iniciando. Ahora de repente se han metido muchos días nublados de lluvia y demás, y los pájaros, sobre todo todavía los que no habían empezado a criar, porque hay algunas parejas que tienen pollos y demás, pero las otras, algunas se han parado un poquito. Y es lo que ha ocurrido en este caso, que son dos hembras jóvenes que han puesto huevos sueltos. En este caso esta hembra ha puesto dos huevos con una separación de 5 o 6 días, que desde luego no es lo habitual. Y esta otra hembra ha puesto un huevo suelto y de momento no ha vuelto a poner más huevos. Yo, por ejemplo, en mi criadero, que cría al natural, es decir, no utilizo ningún sistema de LED, crío con la luz solar. Es curioso porque el primer problema de los huevos de celo, que por ejemplo es muy común en muchos aviarios es común en el sentido de que pueden tener problemas de que haya canarias que se desgasten mucho poniendo huevos de celo antes de empezar la cría, y por eso hay muchos aviarios que directamente se ven obligados a empezar la cría pronto porque las hembras ya han empezado a poner huevos, ya han empezado a picarse las alas y demás. Aquí digamos que la cría
al ser, digamos, más relacionada con el sol, avanza un poquito más lento. Necesitamos que avance un poquito más la primavera para que estén verdaderamente a tono los pájaros. Y no es habitual, como digo, ese problema. De hecho, desde que yo tengo el aviario aquí, y antes lo tenía mi padre, nunca he visto ninguna canaria que haya tenido ese comportamiento. Nunca. O sea, ni pájaros que hayan venido de concursos, ni nada por el estilo. Sin embargo, por ejemplo, el segundo problema, los huevos de falta de celo, que son también huevos sueltos, pues sí que pueden ser más frecuentes, sobre todo en años donde nos encontramos con la circunstancia de que tenemos una primavera muy variable, porque de momento digamos que no se ha sentado una primavera buena en el sentido de que ha habido muchos días nublados, ha habido muchos días que se ha metido frío, luego se ha metido calor, y eso algunos pájaros lo notan precisamente con esa bajada de celo que al final provoca el tema de los huevos de celo. Yo lo que hago normalmente para solucionar este problema, sobre todo el que tengo en mi aviario, que es el de la falta de celo, pues sobre todo lógicamente a esos animales hay que reforzarles con el choque vitamínico. El choque vitamínico precisamente se llama así como choque porque son unas dosis de vitaminas. En general, la mayoría de ellas están incluidas en ellos, pero una dosis de vitaminas un poquito más altas que la media para, digamos, cambiar el chi de los pájaros y alterar un poco el metabolismo para que directamente se pongan en el sentido de la cría. Lógicamente, las horas de luz van a influir en el sentido de que cuando se pongan los días más primaverales o los días un poquito más buenos, pues lógicamente los pájaros, si están sanos, poco a poco van a ir entonándose. También influye, por ejemplo, como digo, que sean hembras jóvenes. Influye también el hecho de que sean hembras que han llegado a la cría, como curiosamente en estos dos casos, con muchas reservas grasas, demasiado gordas, que muchas veces lo que provoca es que la ovulación también tiene problemas y va relacionado la falta de celo con ese problema de engrasamiento, con lo cual ante este tipo de situaciones lo más eficaz realmente es que poco a poco avance la primavera y se vayan encelando mejor, pero sobre todo ayuda cuando alguna de estas hembras que ha puesto huevos sueltos, lo normal es que ponga los huevos sueltos y no los incube. Pero cuando alguna de ellas empieza a incubarlo, aunque solo tenga un huevo, yo lo que suelo hacer es juntar los huevos de varias de estas hembras en una sola, por ejemplo, para que, digamos, inicie la incubación, aunque la mayoría de esos huevos sueltos no suelen estar fecundados, pero iniciando la incubación de esta manera, digamos que adelantamos un poquito el ciclo y cuando le quitemos los huevos, pasado el tiempo, que lógicamente no han nacido, pues digamos que la hembra ya está ciclando otra vez con un proceso normal y suele solucionarse el tema. Respecto a los huevos de celo, previo a la temporada de cría, que ya digo que son muy habituales en criaderos, por ejemplo, con luz artificial, pues en este caso, por ejemplo, muchos criadores directamente pasan a adelantar el periodo de cría, a bajar un poquito las horas de luz a esas hembras, sin bajarlas mucho, porque lo que puede provocar es el efecto contrario de que empiecen a mudar, y a fin de cuentas, controlar siempre el proceso para evitar que se produzcan muchos huevos previos a la temporada de cría. Así que es curioso porque son, lo que hemos dicho, el mismo problema en la práctica, que se pongan huevos sueltos, pero los resultados y las soluciones y cómo ocurren en el periodo de tiempo, pues cambia totalmente la manera de enfocarlo.